Buenas tardes. A nosotros nos corresponde la minimización del peso en una columna tubular, donde el objetivo principal es el de minimizar la masa de una columna para que soporte una carga sin pandeo y sin fracturarse. Es decir, el pandeo ocurre cuando esta longitud tiende a curvarse, pandearse, digámoslo de forma simple. Entonces se trata de evitar eso para que pueda soportar una carga determinada. Las variables, precisamente, como la variable a minimizar es la masa va a depender de dos magnitudes específicas, que son el radio medio de la columna, que es el radio promedio entre la parte externa de la columna y su radio interno. Y también va a depender de otra variable, que es el grosor de la misma, que está escrito en este diagrama y de aquí en adelante con la letra T. Básicamente lo que nosotros vamos a encontrar es que la función objetivo es precisamente minimizar la masa total de la columna, que está dada por 2 ρ L pi por RT, donde ρ es la densidad de masa de la columna, o masa por unidad de volumen de la columna, y L es la longitud de la columna. Cabe aclarar que estas variables son dadas en el problema. Estos son constantes, del problema, y estas van a ser las variables de interés, que son el radio medio de la columna y el grosor de la columna. Vamos a estar sujetos a ciertas restricciones. Las restricciones precisamente están dadas por la geometría y por el material como tal de la columna. La primera restricción está dada porque la tensión de la carga no debe ser la tensión intrínseca del material. Pues es obvio que si la tensión de esta fuera mayor, la tensión de la carga, pues el material se fractura. Dicha tensión está dada por la expresión P sobre 2 pi RT, donde P es la tensión que habíamos hablado de la carga. Ahora, si tomamos esta ecuación y la colocamos en una forma más estándar para poderla incluir en el solver de Excel, quedaría de esta manera, pasando a restar la tensión del material. Ahora no se puede exceder tampoco la carga de pandeo, debido a que la columna pues se va a doblar o se va a pandear, como lo habíamos descrito anteriormente. Esa carga completa de la columna va a estar dada por esta expresión. La expresión se hace en la expresión se hace un desglose mejor para el informe. O sea, en el informe está descrito de mejor manera esto, pero una expresión ya calculada de la misma es esta que tenemos acá, y pues esta va a ser la segunda restricción del problema. Y el otro par de restricciones son restricciones de precisamente matemáticas de forma, y es que el radio pues tiene que ser positivo y por supuesto el grosor también. Bien, ahora nosotros escogimos para la resolución de este problema dos metodologías. El problema surge en el libro de Arora lo describen plenamente, pero en los apartes que nosotros hicimos, pues anotamos los datos de lo que exige el problema, que va siendo precisamente desglosado en el libro, aunque no lo resuelven. Entonces la idea nuestra era pues resolver ese problema de dos formas que se piden en el libro. En un capítulo se pide que se resuelva de forma gráfica y en otro que se resuelva con algún solver, en este caso el solver de Excel, que va a ser pues en la práctica la forma que vamos a adoptar en principio para resolverlo. Entonces, si nos vamos al solver de Excel, y por tener tal vez aquí las variables de interés un poco, digamos, como descritas, entonces lo que hacemos es precisamente escribir cada una de estas variables. Entonces P, que está aquí dada en meganewtons, aquí la pasamos a newtons. Lo mismo ocurre con E, es lo que se conoce como el módulo de Young, ¿no? Y es quien nos da una característica de la elasticidad del material.
Como ya hemos mencionado, pues ρ es la densidad del material, la longitud de la columna y finalmente la tensión de la carga. Como nosotros vamos a reemplazar precisamente en la función de masa, nos queda esta expresión, la cual debe ser precisamente optimizada. El solver de Excel nos exige que nosotros coloquemos pues estas constantes en algún punto. Digamos, no lo exige, pero es más conveniente hacerlo de esa forma. Entonces yo coloqué precisamente esas constantes acá. Y aquí están las restricciones, las coloqué precisamente en este pedazo y están indicadas acá. La idea es minimizar precisamente esta función de masa, haciendo variar el radio y el grosor de la columna. Para esto pues incluimos cada una de las ecuaciones. Entonces en este caso la ecuación que coloqué para la primera restricción está con esta expresión que teníamos acá. Entonces esta es la primera restricción que vamos a tener y pues precisamente la evaluamos en términos de lo que yo coloqué aquí como constantes. La segunda pues de la misma manera. Entonces acá tenemos la segunda ecuación, que es básicamente esta, perdón, es esta, ¿sí? Y por último, entonces tenemos las otras dos restricciones, y es que el radio que la redirigí para acá, o sea, esto está llamando a la columna B1, a la casilla B1, y esta está llamando a la casilla B2. Cada una de ellas está diciendo precisamente que esta variable debe ser mayor o igual a 0 y esta también mayor o igual a 0. Estos ceros que coloqué acá son precisamente para colocarle a cada una de las restricciones que sea menor o mayor o igual a 0. Ya si miramos precisamente cuando resolvemos con el solver, aquí nos va a aparecer tal vez un error, precisamente porque hay que darle un inicio al algoritmo, pues al algoritmo de solver. En este caso vamos a colocar que el radio arranque en 0,1 por ejemplo, y vamos a darle, no sé, una medida mayor, mucho menor de hecho, al grosor. Vamos a decir que es 10 veces menor, ahí por arrancar con algún par de variables para precisamente evitar estos problemas acá de la división por 0. Y si colocamos el solver, vemos que ya previamente habíamos descrito las restricciones. Entonces por ejemplo, esta restricción que dice precisamente que B9, que es este de acá, por el valor de la ecuación que tenemos ahí, tenía que ser menor o igual a C9, que es 0. Entonces precisamente para eso coloqué esto, para colocar todas las restricciones ordenadas. Y si le colocamos que resuelva, entonces solver nos dice que encontré una solución, y esa solución va a ser precisamente la solución tanto del radio como del grosor, que hace que la función de masa quede optimizada. La masa mínima que puede tener una columna para las características que habíamos descrito antes, o sea, para estas, es precisamente de 1579,23 kilogramos. Bien, y ahora que ya tenemos precisamente el cálculo con solver, pues podemos ver que es una herramienta muy práctica para resolver este tipo de problemas. Consistentemente podemos también utilizar otra metodología para resolver este tipo de problemas, y podría describirse como el método gráfico. Previamente nosotros hemos escrito las ecuaciones en un programa libre que se conoce como Desmos, y nosotros colocamos por ejemplo, para la función de masa, que es esta que está por esta expresión, colocamos por ejemplo que la masa sea 1000, notamos que no es la masa óptima. Si le colocamos por ejemplo 10.000, tampoco podemos ver que es la masa óptima, pero si comenzamos a aproximarnos a 1500 por ejemplo, ya comienza a ver o a verse la optimización. Es decir, si nosotros llegáramos al valor de 1579, que fue el que nos dio con la otra metodología, pues básicamente el método gráfico se vería satisfecho, y el punto de corte entre esas
3 curvas, donde una curva es precisamente la primera restricción que le habíamos dado desde, digamos que previamente lo habíamos escrito en el solver, disculpen, en el Desmos. La segunda restricción que está aquí en verde, y las otras 2 restricciones que están graficadas en rojo, que son precisamente que tanto la abscisa como la ordenada sean 0, digamos tienen que ser positivas, pero nosotros únicamente estamos colocando acá las fronteras de la restricción, al igual que para las curvas. Y si pues nosotros llegamos al valor que habíamos calculado, que era el de 1579, pues podemos satisfacer las ecuaciones encontrando el punto de corte, que está en 0,0412,0,1558, que es el mismo punto de corte para el cual se hallaba con Solver, que está graficado precisamente. Esta es, digamos, una forma de resaltar el punto que nosotros habíamos hallado, ¿sí? Y listo. Entonces, de esta forma podemos mostrar que ambas metodologías pues funcionan de la misma manera. Hay más metodologías, pues la programación cuadrática, está el método del descenso, pero básicamente este par de herramientas pues eran mucho más simples para resolver el problema que escogimos de optimización. Muchas gracias y hasta la próxima.